¿Te pasó alguna vez que bailaste con alguien y al terminar la tanda te quedaste con la duda de si esa persona realmente disfrutó de bailar con vos? O peor todavía, que sentiste que después no te volvió a mirar en toda la milonga. Por eso este video, 7 secretos de conducir en el tango que hacen que tu pareja quiera seguir bailando con vos. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más relevante que acordarte de mirar el semáforo cuando estás en mitad de la calle. Y me estoy refiriendo a 7 aspectos de conducir en el tango que hacen que tu pareja quiera seguir bailando con vos. 7 aspectos que debiera tener presente el rol conductor para disfrutar más de una tanda en la milonga con sus parejas favoritas. Pero antes de avanzar hay 2 cosas que debieras tener presente. La primera, que el tango es un diálogo y no un monólogo, de modo que la conducción sea un lenguaje y no una imposición. Y en segundo lugar, que la conducción ideal técnicamente no se realiza con los brazos o las manos, sino con el torso y la cadencia. Pero si condujeras con los brazos, intentá ser lo más sutil posible. Y aquí aprovecho para darte el primero de los secretos, y es entender que el abrazo no es un candado, sino un puente. Y digo esto porque muchos creen que cuanto más fuerte abracen, más clara será la conducción. Y la verdad es que no es así. El abrazo no debe ser un candado que aprisiona, sino un puente que invite a cruzar. Y esto es algo crucial, porque, de acuerdo con mi experiencia, lo justo es mantenerlo contenido pero libre, de tal modo que ofrezca confianza y seguridad. De hecho, cuando tu pareja siente ese equilibrio, se relaja, y cuando se relaja, baila mejor, se conecta más y quiere repetir la experiencia. Una vez me pasó. La abracé así y ella se relajó tanto que casi nos fuimos al piso. Pero para saber más sobre el abrazo, podés revisar varios videos de este canal. Por eso no me quiero detener en este punto para pasar al siguiente. Y te diría que el segundo secreto, conectado con el anterior, es entender que la claridad vale más que la fuerza. Un error muy común, es creer que para conducir hay que ser intenso, brusco, casi como si empujaras a tu pareja. Y lo cierto es que la conducción es claridad, no fuerza. Es como mostrarle a alguien la puerta y señalarle el camino en lugar de empujarlo para que pase. Si tu movimiento es claro, quien asume el rol seguidor lo interpretará sin dudar, así como si es confuso o atropellado, el otro rol sentirá inseguridad y la inseguridad mata el disfrute. Pero para que esto tenga un marco de belleza, debemos recurrir a lo que yo llamaría el tercer secreto, y es entender que la música es una aliada y no una enemiga. Sin ir más lejos, lo que distingue a los buenos conductores es escuchar, y este es un término muy amplio que aplicaría a muchos aspectos, pero que en este punto refiere a algo muy específico. Quiero decir, hay quienes bailan como si corrieran detrás de la música, como si estuvieran en deuda con la orquesta, mientras otros, en cambio, se apoyan en la música como si fueran surfistas sobre una ola, por lo que cuando conducís al compás, con pausas naturales, el rol seguidor siente que todo tiene sentido. La música se convierte en un colchón compartido, donde los dos se apoyan. Si vos imponés tu ritmo ignorando lo que suena, es como querer leer un libro salteándote páginas. De ninguna manera la narración va a fluir, pero si respirás la música, tu pareja también va a respirar con vos. Yo respiro la música muchas veces, pero todavía no sé qué olor tiene. Raro, ¿no? Y aquí voy al siguiente secreto, y que diría que quizás es uno de los más subestimados, y es la atención. A ver,
Muchos se obsesionan con la técnica, con los pasos, con el lucimiento personal, y no lo juzgo, yo mismo lo experimenté en mis comienzos, pero algunos olvidan lo esencial, la persona con la que están bailando. No entienden que la atención es un regalo. Así que mirá a tu pareja, percibí su energía y sentí cómo respira. Siempre la respiración sincronizada va a impactar en la fluidez, porque si bien podemos explicarlo de muchas maneras, la conducción no nace de un manual, nace de escuchar con el cuerpo. Como una charla, podés tener el mejor discurso preparado, pero si no escuchas lo que el otro te responde, se convierte en un monólogo aburrido. Pero en cambio, cuando la seguidora siente que la estás escuchando, no solo con los oídos, sino con el pecho y con el abrazo, se siente valorada y eso hace que quiera volver. Y aquí llegamos al quinto punto que tiene que ver con algo sumamente importante. No obligarla, sino sugerirle. No forzar, sino acompañar. Darle importancia incluso a la distancia adecuada para realizar cada figura. Porque hay algo que pasa mucho en las pistas. Ver a conductores que obligan a sus parejas a hacer movimientos que ella no quiere hacer. Quizás porque no los siente cómodos, o porque no encajan con la música, o porque simplemente no tiene ganas. No importa, por algún motivo se rehúsa a hacerlos. Y esto está conectado con lo que te decía al principio. Conducir no es imponer, es sugerir. Cuando forzás, se corta la magia. En cambio, cuando sugerís, creás un clima de complicidad. Además, tu pareja no está ahí para obedecer, está para compartir. Y si pudieras entender esa diferencia, seguro que ella te volverá a mirar para otra tanda. Muy gracioso el comentario, pero para mí las mujeres tienen algo de autoritario. Siempre tienen una sugerencia mejor que la mía y termino haciéndoles caso. Y aquí te planteo el sexto secreto, y sé que podrá sonarte raro, pero te lo expongo para que lo reflexiones. El silencio también conduce, y es un secreto que pocos descubren, el silencio como parte del tango. Muchos conductores creen que deben llenar cada segundo con movimiento, como si quedarse quietos fuera un error, pero el silencio, que es esa pausa que compartimos con nuestra pareja para respirar juntos, puede ser más poderoso que 5 sacadas en un giro. Digo, en el silencio aparece la emoción y ese es el momento en que las respiraciones se sincronizan, donde la música se filtra entre los cuerpos y donde el abrazo dice todo sin palabras. Pensá que el silencio es como el espacio entre las notas de una melodía. Si no estuviera, no habría música, sino ruido. Por lo que cuando te animás a detenerte a escuchar, a dejar que la música y el cuerpo del otro respiren, creás un instante mágico. Y en términos de magia, te cuento el último secreto, y quizás el más poderoso. La humildad seduce más que la soberbia. Un conductor arrogante que se cree dueño de la pista y del cuerpo del otro podría ser técnicamente correcto, pero jamás conquistará de verdad. La humildad se traduce en pequeños gestos, desde pedir permiso con la mirada antes de entrar en la pista si estuviera muy llena, hasta agradecer con una sonrisa al terminar. Es entender que no se trata de vos, sino de los dos, que no estás ahí para mostrarte, sino para compartir. Y esa actitud, créeme, es magnética, porque en un mundo lleno de egos, la humildad brilla como un faro. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien aquí te revelé
7 secretos que hacen que ese seguidor de tu preferencia quiera bailar con vos nuevamente. Hay una serie de detalles que pueden parecer pequeños, pero que en realidad son los que marcan la diferencia entre un baile correcto y un baile inolvidable. Porque de lo que estamos hablando es de que todos, en el fondo, queremos seducir y ser seducidos en el baile. Máxime considerando que seducir, en última instancia, no es dominar al otro, sino despertar en el otro el deseo de quedarse. Queremos que el otro nos mire y piense: qué lindo sería volver a bailar otra vez con esta persona. Algo que no tiene nada que ver con el ego o con la conquista superficial, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, como lo es el deseo de conectar, de sentirnos elegidos y de ser parte de un momento donde todo encaja. Quizás por eso el tango sigue siendo tan actual, porque nos recuerda una y otra vez que lo más importante no es que te sigan, sino que por puro placer quieran seguir compartiendo con vos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.